y luego si presentas. Sí, pregunta. Bien, pues yo dos cuestiones. Una como asunto Palmera, Parque Calle Valencia. Lo digo porque yo hace algún tiempo, no recuerdo cuándo, ni tenía más importancia, hice un escrito notificando una observación de que en la calle Valencia, en el parque, había una palmera que por su poda se iba creando en la parte superior, digamos, una gran extensión de una cabeza grande, por decirlo de alguna manera, comparado con la parte baja de la base, que había un trocito que daba la impresión de que, claro, con las dimensiones, pues a lo mejor con el aire pues se puede romper, cuando más es una zona de parque infantil que hay una gran cantidad de visitas. Quiero decir que el otro día se ve que en el parque se estaba cortando una palmera. Entonces mi pregunta en concreto sobre este caso era el criterio que se ha seguido, la documentación que se portaba, tenía que decir más o menos que ya hay un informe técnico y tal. Si el criterio que se ha seguido es en función visual de prevención, o evidentemente la palmera estaba enferma, como hay una palmera con este picudo que le llaman y tal, o ha sido que si se podía dar una explicación de cuál ha sido el criterio en este aspecto. Que yo sepa un informe técnico en el cual dice que genera peligrosidad. Entiendo de que dentro de la peligrosidad es porque puede ser el anillo es muy estrecho y ya se conoce que haría peligro. Entonces, cuando cede de una vez, ya no evidentemente, ya no marca, tiene mucha capacidad directamente de poder romper y antes de que rompa, evidentemente, no va a pasar más que se equivoca la palabra. Pero no obstante, el expediente está ahí y cualquiera cláusula al respecto técnico se te puede dar. Y otra cuestión que he observado en referente al tema medioambiental es que en la calle Valencia observo que hay algunas falta de algunos árboles que no se han puesto. En la valla del instituto en concreto, hay uno ya hace mucho tiempo, no mucho, pero hay algunos que evidentemente no se han repuesto desde hace ya mucho tiempo. Pero también me observando que en concreto en la avenida País Valenciano, árbol que está torcido, árbol que se medio arranca, árbol que tal, se arranca pero se suple y se tapa con pavimento de la acera. Es decir, que evidentemente eso demuestra que no hay intención de arrancarlos, sino evitarlos. Y como estamos en tiempo de recortes, una cosa es recortes, pero otra cosa es cortes. Una cosa son los recortes y otra cosa son los cortes. Se tiene esa idea porque, evidentemente, yo así lo digo, ¿no? De que no se piensa cómo se deja la pero cuando se tapa, porque no se piensa si se pone. Quería saber si se me puede. Eso no es así exactamente como lo dices. Sí que es cierto que en algunos cortes se ha tapado, porque evidentemente han habido reiteraciones directamente en que los árboles consecutivamente que se han puesto han sido arrancados, maltratados, es decir, sistemáticamente, es decir, y no el primero, el segundo y el tercero. Y entonces es evidente que cuando hay un coste que nos está costando a todos, para la redundancia, y hay un ánimo de que ese árbol no crezca ahí, porque evidentemente en cuestión no se tiene la posibilidad de localizar a la persona o a las personas que están haciendo ese daño, pues es evidente que para que no haya un mal mayor de que alguien se caiga en el alcorque o se vuelva a plantar, que lo normal es que se vuelva a plantar otro árbol, que no se descarte, y de hecho se rellena con la anillo la mayoría de las veces, o en algún sitio sí que es cierto que se le ha tirado para que no. Y el tercer punto en relación con esto también lo digo porque es una curiosidad, es una curiosidad que hay que decirla, pero lo digo porque el responsable en este caso como concejal de medio ambiente, pues se han pasado por ahí y decir han usado para eso, ahora sí. Si le ha añadido algo, pues no tiene un detrimento, pero en conclusión, es decir el hecho, no decir el o sea, decir el pequeño, no decir el pecador, pero lo digo porque hay quien parece ser que a lo mejor, porque tiene un establecimiento, bien porque el piso superior le molesta la rama de los árboles,
que dicho sea de paso, yo creo que ya le tendrá que dar una poda porque hay algunos que ya están tapando prácticamente el primero, el segundo, y yo creo que un tercero, casi se sigue más relajado. Pero hay algo en concreto que se ve que después de el agua de limpieza que hace, digo el agua de limpieza porque normalmente se usan productos dicha agua, por lo tanto, si se le quiere tanto al árbol que tiene en la puerta, yo veo que lo riega tanto, y como el abrazo del oso me quiere tanto que me ahoga. Pero es que claro, si lo riega con constancia, hasta cierto punto tampoco es bueno, pero es que si le echa el agua de fregar con productos, evidentemente el árbol de dibujo que se nota enseguida, si estamos con paseo, el que está casi sin regar con su propia humedad, está florido y hermoso, en este caso no se llama florido porque no está florido. Y sin embargo el otro cada día se va consumiendo, se va ganando bonito, se va ganando bonito. No estaría de más que alguna vez se le diera el toque, se diera tanto, de que tiene un establecimiento, tiene su vivienda, tiene tal, a ver, donde pilla el agua y dice, hombre, le agradecemos que lo riegue, pero tira el agua esa a donde pertenece y al árbol que no te lo agradece porque lo está consumiendo, lo está pegando. Y al fin y al cabo es una cuestión pública que paga los fondos. Y para acabar, porque ya es tarde, el hecho que he presentado aquí una copia, lo digo porque en el pleno anterior hice una sugerencia crítica respecto ya reincidente en el tema del libro de fiestas. Pero como no he querido intervenir por la aceptación del pleno, porque no correspondía ahí, parece ser que no me expresé yo bien o no se me entendió bien. Cuando yo dije el tema del espacio, bueno, pues se dice que el que tiene más votos necesita más espacio, no estoy en el tema, no sé si es el tema, no sé si el tema, el espacio. Cuando yo dije el tema, es porque aleatoriamente, lo decía Rafa antes, no lo buscaba, he encontrado una revista, porque no sé dónde tengo las otras, del 2005, y he sacado fotocopia para que vean. Por un lado, la letra, yo necesito gafas, pero casi sin las gafas puedo leer en el 2005 donde está el Partido Socialista, el Partido Popular y Izquierda Unida. La letra es más factible, más visible y guarda prácticamente el mismo diseño. Sin embargo, en el 2013, aparte de que sin la gafa no se puede ver, pues claro, el Partido Popular destaca su tamaño de letra y tal, pero es que si le damos a continuación el tipo de letra que es homogéneo, en todo el libro de fiestas hay un tipo de letra que a mí me da la impresión de que es maravilloso, que clarito y que bien se ve. Y no estoy hablando porque esto no es una cuestión ni de lógica ni de partido, es que los ciudadanos de este país, si tienen 9.000, tienen que leerlo los 9.000, si quieren. Y no es una cuestión que tiene que discutir. Por eso digo que no es una crítica, es una sugerencia, pero me gustaría que no se cogiera como crítica, pero claro, a cierto punto, digo, cuando yo digo una cosa y me hacen caso, a la segunda tasa, a la tercera pues me cabreo, evidentemente. Pero no ese es el tema de la realidad, no simplemente es que, por favor, se corrija para la próxima vez y se haga un tipo de letra más visible, que en un libro de fiestas, como el que se hace con tantas hojas, no estaría de más poner otra hojita más si hace falta. Y eso también lo diría, por favor. Donde diga Esquerra Unida, no es Esquerra Unida, es Esquerra Unida, que es Santa la Vista. Y desde luego en Burre yo me llamo David Escribano, pero no Daniel Escribano. Lo digo porque en tan poco espacio la imprenta simplemente sea. Bueno, yo como aclarar muy bien esto que está aquí, lo puede ver todo el mundo, no es que me reitero en lo que dije, es que esto es contrasta fehacientemente en lo que yo dije. Hay una representación del espacio por los votos que en el año 2005 existieron. Y lo único que se hace es ser coherente con lo que está expresando el señor Escribano. Si usted tiene un espacio con una determinada letra, escriba lo que tenga que escribir en ese espacio con la determinada letra. Si usted quiere escribir aquí un libro, evidentemente no lo verá nadie. Pero si usted se ciñe al espacio que tiene, evidentemente se verá. Y lo único que le ha dicho la concejal de fiesta en todo momento es que ciñase usted al espacio que tiene para que sea legible. Lo que no podemos hacer es escribir muchísimo más de lo que el espacio. Pero es que se ve perfectamente el espacio que tiene el Partido Socialista con representación con 7 concejales, el espacio que tiene el Partido Popular con 5 concejales y el espacio que tiene Izquierda Unida con un concejal. Es que la letra que usted escribe, el texto no es el mismo, cada uno escribe en función del espacio que tiene. Y la letra es la misma, por supuesto, porque cada uno ha escrito con coherencia en el espacio que tiene. Si no tienes coherencia de escribir y quieres escribir un sermón, pues evidentemente no se verá. Pero creo que reacciono totalmente a lo que dije, es decir,
Lo que no entiendo es, David, que lo vuelvas a traer porque es fehacientemente lo que yo repetí el otro día, pero bueno, es muy libre de No, prefiero es muy claro y no me gusta interrumpir. Da igual, no. Prefiero, no centremos en el espacio, que no es el espacio. Es la forma de la Pero idea. ese tipo de Vale, pues ya está. Muy bien. ¿Algún comentario más? Sí, Fernando. Sí, por favor. Pero no cabe. Pero está oscura y se ve la cosa. Ahí tiene la No cosa. cabe. No cabe. Yo creo que sí. Bueno, yo soy esto una cosa només. Anotes la nota que no canviar la regidora de festes, esta seguiré, no passarà fins a part. I que és l'única que m'ho va dir. Pero eso es una Yo, cosa. Pues si es así, Ferran, si es así, es un error, yo reconozco el error, igual que es una cosa que digo la otra. Sí, Elio, dime tú, no sé, dime tú. Pero es que fan que yo decía, media partida. Jo, a mi he fet l'any 10-11, no que fiqui a pagar 6 per cada vez. I això, és dir, se va respetar, jo vaig respetar, però bueno, a veure, jo no quería dirigir a partida, si no recuerdo. Pero bueno, ya está. Ferran, si yo reitero el tema, si fuera así y fue un error, es un error, pero que yo me reitero lo que Es la primera vez que usted reconoce el error. No. Y yo indiqué desde fa 3 meses. Si es así, yo no te puedo decir otra cosa. Fa no indiqué eso. Ya está. Sí. I respecte a la seva ràpida, jo volguera que costarà el secretari perquè fa un any en si aquest Ajuntament en ple aprovar una moció presentada pel grup del comunista de David, que de fet, sabia que puntualitzem, de moment el grup es diu Bloc Moviment Salir, de moment, que farem el canvi. Una moció que aprovarem, si no recordem, tots els grups polítics per a la construcció d'un baix sabor en la línia ferrea d'això. Bueno, han pasado los presupuestos y como no se han reflexado en la petición que consta de la necesidad de demanar que desde este Ajuntament s'envia a la Secretaria, no sé si va ser al Ministeri de Foment o a la Secretaria d'Infraestructures, no puc puntualitzar, però el ben cert és que els pressupostos de l'Estat de moment no ho han agafat i el diputat nostre en Madrid, en les Corts Espanyoles, ha presentat un per si tinguera alguna referència a aquest Ajuntament, una esmena als pressupostos de l'Estat en el que es demana la inversió en Baix Saor, que s'ha adjuntat a aquests pressupostos, evidentment, a aquesta esmena i s'ha presentat la moció